Buenos días. Vamos a continuar entonces con estas clases, donde esta vez vamos a revisar el capítulo número 3 del conjunto de los números. Recordemos que el capítulo número 1 habíamos revisado los números naturales, el capítulo número 2 los números enteros, y esta vez vamos a revisar entonces los racionales. ¿Quiénes son los racionales? Son los números que van a estar ubicados entre los enteros, es decir, esta vez vamos a rellenar esta recta numérica con otros números que van entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 o hacia el lado negativo. Por lo tanto, los racionales son un conjunto de positivos y también negativos. Incluye a los enteros, es decir, el número 1, el número 2, el número 3, también son números racionales. La forma que tiene un racional es de un numerador y un denominador, es decir, vamos a dividir dos números. La característica es que este A y este B, ambos son números enteros. Uno puede ser positivo, el otro puede ser negativo, no tenemos problema con eso, pero tiene una restricción. El número B, es decir, el que va en el denominador, no puede ser el 0. Lo único que no vamos a poder hacer es dividir un número dividido por 0, porque el resultado no existe dentro del conjunto numérico, ni en este ni en ningún otro. Es decir, no existe la división por 0. Por lo tanto, todo número que sea a partido por B se va a llamar una fracción, o también un número racional. Si nosotros efectuamos la división A dividido B, vamos a conseguir un número decimal, es decir, un número que tiene una coma y que es el resultado de la división de A dividido B. Vamos a conseguir entonces distintos tipos de decimales, por según la forma que los decimales tienen, es también como ellos se llaman. Revisemos el primero. En el caso de dividir A dividido B, si en algún momento la división se termina porque aparece un resto 0, entonces este decimal lo llamamos decimal finito. Es decir, estoy dividiendo, coloco la coma, sigo dividiendo y en algún momento aparece entonces 0 y se acaba la división. Este decimal lo llamaremos decimal finito. Si nosotros tenemos dos números, A dividido B, y hago la división, consigo el decimal. ¿Qué pasa si tengo el decimal y quiero saber entonces la fracción original? Es decir, quiero devolverme hacia atrás a partir del decimal. Si tengo el decimal 1,23, quiere decir que se llama decimal finito, y quiero saber la fracción que se efectuó esta división para conseguir el número, la metodología para conseguir la fracción es la siguiente. En el numerador se va a colocar el número 123, es decir, coloco el número sin considerar la coma, lo coloco completo. Numerador 123. Y el denominador es una potencia de 10. Ahora, la cantidad de ceros depende de la cantidad de decimales que tenga entonces este número decimal original que estamos tratando de transformar. Como en el ejemplo aparece el 1,23, tiene dos decimales, entonces el denominador de la fracción tendrá dos ceros, es decir, voy a dividir por 100. Si dividimos 123 dividido por 100, entonces el decimal resultante será 1,23. Y este entonces es el decimal que hemos llamado decimal finito. Un segundo tipo de decimal, cuando efectuamos una división, podría ser que nos salga un número y que después de la coma, o sea, aparece una parte entera y después de la coma vienen números repetidos, que llamamos periódicos. Y nunca aparece el resto 0, es decir, este decimal infinitas veces se puede seguir dividiendo. El ejemplo, tenemos el número 1,23, 23, 23, etc. Es un decimal donde jamás va a aparecer el resto 0 en la división y tenemos un resumen. La forma en que se resume este número es 1,23, es decir, el número que se repite, y con una raya sobre él, lo que indica que él es el periodo. Para poder transformar entonces este decimal a su fracción original, la metodología es distinta a la anterior porque el decimal es diferente y se hace de la siguiente forma. En el numerador colocamos nuevamente entonces el número sin considerar la coma, es decir, el 123, pero esta vez le vamos a restar todos los números que no son periódicos. En el ejemplo, el 1 no es periódico, por lo tanto voy a restar ese 1. El denominador consta de nueves. La cantidad de nueves depende del número periódico que tengo.
Si el ejemplo tengo un 23, estoy diciendo que tengo dos números que se repiten constantemente. Por lo tanto, voy a dividir por dos nueves. Es decir, la fracción 122 partido por 99 nos va a dar entonces finalmente un decimal que es de la forma 1,232323. Así hemos aprendido entonces a transformar una fracción a decimal o decimal a fracción y viceversa. Y la metodología dependiendo del tipo de decimal que estamos hablando. El tercer tipo de decimal se llama decimal semiperiódico. La característica de este decimal es que tiene primero una parte entera, luego después de la coma vienen uno o varios números que no se repiten, pero después aparece el número repetido o periodo. El ejemplo 1,23333. En este caso, para resumir este número, se escribe 1,2, 3 y sobre el 3 viene la rayita. Esa raya que está sobre el número indica que él es el periodo que se va a repetir constantemente porque no vamos a conseguir nunca el 0 en el resto de esta división. Es decir, vamos a seguir dividiendo y el 3 sigue apareciendo. ¿Cómo transformamos entonces este decimal llamado infinito semiperiódico en su fracción original? La forma para llegar a él es la siguiente. El numerador se coloca entonces el número sin considerar la coma, es decir, 123. Y vamos a restar todos los números que no son periódicos. El 1 no es periódico, el 2 no es periódico, por lo tanto vamos a restar un 12. Y lo vamos a dividir. Los 9 representan todos los números que son periódicos. Como tenemos un número periódico, que es el número 3, vamos a colocar un 9. Y el 0 representaría entonces a todos los que se llaman anteperiodos, es decir, el número que viene después de la coma, o los números que vienen después de la coma, que no son periódicos. Como en el ejemplo el 2 es un anteperiodo, entonces vamos a colocar en su representación un número 0. La forma es entonces numerador, número sin la coma, menos todos los que son no periódicos y dividido por tantos 9 y tantos 0 como sea la forma de este decimal semiperiódico. Así hemos revisado los tres tipos de decimales que existen. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con aquel decimal en que después de la coma viene una serie de números que no tiene un periodo, que tiene cualquier forma? Ese decimal lo llamamos decimal infinito no periódico. La característica de este decimal es que él no proviene de una fracción. Es decir, no hemos dividido ninguna A por otro B y el infinito no periódico viene de dividir otras cosas. Por ejemplo, un área de una circunferencia partido por un perímetro, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero no son números enteros. Es decir, no es un A entero, no es un B entero, así que él no proviene de fracciones. Esa propiedad hace que este número pertenezca a otro conjunto que no se llama los racionales, sino se llama los irracionales, y que lo vemos en el siguiente capítulo, en el número 4. Por lo tanto, este decimal, que parece decimal, que tiene la forma de un decimal, pero no tiene ningún periodo, es infinito, él no es un racional. Así que se estudia en un conjunto aparte. Revisemos las operaciones entonces. Vamos a revisar las 4 operaciones básicas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división, en sus dos formas que tienen estos racionales, ya sea escritos como fracciones o también ya sea escritos como decimales, porque las dos metodologías, dependiendo de la forma que esté escrito, se trabaja con metodologías diferentes. Revisemos entonces las operaciones en el caso de tener fracciones. Si tengo fracciones, ¿cómo los voy a sumar? O también restar, porque la metodología es la misma. Los vamos a separar en dos partes. Primero, si los denominadores de estas fracciones son iguales, y segundo, si los denominadores de estas fracciones son distintos. En primer lugar, si estamos sumando o restando fracciones con denominadores iguales, la forma de llevar a cabo esta operación es simplemente conservar ese único denominador que es común y sumar y restar en los numeradores, digamos en forma horizontal. Es decir, según el ejemplo, tenemos 1/8 más 5 partido por 8 y menos 15 dividido 8. Todos tenían denominador 8. Pues, por lo tanto, la respuesta será conservando ese denominador.
así que también tiene un 8 en el denominador. Y arriba, como numerador, vamos a sumar el 1 más el 5 menos el 15. Eso nos da como resultado un menos 9. Bastante sencillo, nos preocupamos solo de la suma y resta de los numeradores y conservamos entonces el denominador común. El caso B, es decir, nuevamente vamos a sumar o restar, pero esta vez las fracciones tienen denominadores diferentes. ¿Cómo vamos a trabajar? Existe más de una forma de llevar a cabo esta operación, pero una que es bastante sencilla es la siguiente. Nosotros en el capítulo número 1 revisamos lo que significaba el mínimo común múltiplo. Entonces, para el ejemplo tenemos un 12avo menos 4 partido por 6. Los dos tienen denominadores diferentes. Uno es el 12, el otro es un 6. Sin embargo, vamos a transformar estas fracciones multiplicándolas numerador y denominador por algún número de manera de conseguir el mínimo común múltiplo en el denominador. Si nosotros vemos aquí, el mínimo común múltiplo entre 12 y 6 es 12. Entonces, la primera fracción la dejamos tal como está, pero la segunda la vamos a amplificar. ¿Qué significa amplificar? Multiplicar por un número común, un mismo número, tanto numerador como denominador. Si la multiplico por 2, el 4 lo multiplico por 2, lo transformo en 8, y el 6 lo multiplico por 2 y lo transformo en 12. En ese caso he podido transformar la segunda fracción al denominador común, que era el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Entonces ahora podemos llevar a cabo la operación como lo vimos en la parte A. Es decir, si ellos tienen denominadores iguales, conservamos el denominador y sumamos o restamos los numeradores. Una metodología bastante sencilla, solo amplifican las fracciones que sean necesarias, de manera que logremos que todos los denominadores sean el mismo, y ese es el mínimo común múltiplo. Después nos preocupamos nada más que del numerador. Es bastante fácil esta metodología, existen otras, yo creo que muchos de ustedes conocen otras formas de poder sumar o restar fracciones con denominadores diferentes, pero me parece que esta es bastante sencilla y así todos podemos entonces llegar a una buena respuesta. Si continuamos entonces ahora con la multiplicación de las fracciones, ahora no vamos a distinguir entre numerador igual o distinto porque la metodología sería la misma. Para multiplicar fracciones, se multiplican numerador con numerador y los denominadores entre ellos. Revisemos el ejemplo. Tenemos dos fracciones, como ustedes la están viendo entonces ahora. Esas dos fracciones, multiplico el 50 por el 3 y multiplico el 4 por el 25, es decir, hacia el lado. Numerador con numerador y denominador con denominador. Y llegamos entonces a una respuesta. Si la fracción sale con números bastante grandes, lo podemos simplificar. Podemos dividir entonces numerador y denominador por un número común y conseguimos reducirla. Pero la respuesta ya la habíamos conseguido bien al hacer la multiplicación. De ahí en adelante bastaría reducirla hasta, ojalá, la menor posible, que se llama la fracción irreductible.